verificar, aprender una forma de realizar esta optimización cuando trabajamos con el framework de Angular. ¿Ok? Entonces, este taller va a consistir en una revisión de puntos que van a ser necesarios y un caso práctico, ¿no? Para que se pueda ver cómo mejorar la performance de una aplicación de ejemplo. ¿Me confirman si se ve la diapositiva? Sí se ve. Sí se ve. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, sí se ve. Ya, ok. Bien. Entonces, lo que vamos a pasar a revisar es lazy loading y también por qué optimizar aplicaciones, ¿no? Bueno, la principal razón es que el usuario, cuando navega una aplicación, necesita o es necesario brindarle a este usuario una experiencia que sea lo más satisfactoria posible para que el usuario regrese a nuestra aplicación en otro momento. De muy poco sirve que tengamos una aplicación que va a ser visitada, ¿no? Utilizada por un usuario, o va a ser, va a tener mucho contacto con el usuario, ¿no? Si es que esta no tiene problemas, por ejemplo, de demora de carga, tiene problemas eh, de una lentitud en la visualización. Y esto al final se traduce pues en que el usuario difícilmente va a volver a revisar o difícilmente va a hacer la posterior navegación a las siguientes vistas, ¿no? Entonces, una técnica en Angular es justamente lo que viene haciendo lazy loading, ¿ok? Ahora, ¿qué es lazy loading o la carga perezosa? Es un patrón de diseño que no es exclusivo de Angular. Está presente o es utilizado por muchas plataformas. Y este tiene por objetivo ir haciendo la carga de recursos de manera paulatina, mientras se da la navegación por parte de los usuarios. Es decir, no se carga todo el contenido al inicio de la aplicación, sino que se van cargando los recursos solamente necesarios para la página o la vista en la cual el usuario se encuentra. ¿Ok? Ese es centralmente el objetivo de este patrón de diseño. Ahora, ¿qué trae, qué beneficios nos da? Como hemos mencionado, mejora mucho la experiencia del usuario, que es muy importante. Mejora la eficiencia en la carga de la aplicación. Vamos a notar mejor en los tiempos y mejora también en la cantidad de archivos o recursos que consume el navegador. Bien, ese es el patrón de lazy loading en general. Ahora, ¿cómo se aplica esto a Angular? Bien, Angular por defecto utiliza Eiger loading, que significa que todos los módulos y componentes se van a cargar desde la primera vez que la aplicación se levanta. Esto resulta beneficioso para aplicaciones que son pequeñas, pero para aplicaciones grandes que van a manejar muchas rutas, que van a tener muchos componentes y muchos módulos, ya no resulta beneficioso esta forma de trabajar, porque se va a empezar a notar cierta lentitud al momento de inicializar la aplicación. Acá estamos viendo en el ejemplo que se tiene el inspector del navegador de una aplicación simple, ¿ok?
Disculpen. Ya, ok. Esta aplicación está consumiendo los recursos que se encuentran resaltados en la parte inferior, que vienen a ser archivos JavaScript. Recordemos que toda aplicación Angular, al ser compilada, al transpilar el código TypeScript a JavaScript, genera una serie de archivos que van a ser entendidos por el navegador. La carga de estos archivos tiene un tiempo de duración determinado, que se traduce en el tiempo de carga de la aplicación. Entonces, esta aplicación sencilla, en la cual por defecto se está cargando todos los módulos, genera un archivo en especial, que es el último de la lista, el main.js, y ese archivo, que como podemos ver a la parte derecha del inspector, ha tenido el mayor de los tiempos de carga. ¿Por qué? Porque este archivo es el que contiene prácticamente todo el código de la aplicación y algunas configuraciones, mientras que los otros archivos tienen configuraciones extra, ¿no? De repente para el navegador, ¿no? O configuraciones adicionales. Entonces, el objetivo para optimizar esta aplicación es que no todos los contenidos se carguen en el archivo main.js, sino que de alguna manera dar un dinamismo a la carga a medida que el usuario cambia las rutas, a medida que se realiza la navegación. ¿Ok? Entonces, esta forma de cargar los módulos que tiene Angular por defecto se puede configurar. A partir de la versión 6 de Angular, aparece Lazy Loading. En su versión 8 ya adopta esta forma de configuración para las rutas que yo quiero volver, digámosle, dinámicas, ¿no? Para aplicar este patrón Lazy Load. ¿Ok? Lo que estamos viendo acá en esta plantilla es la configuración que vamos a hacer nosotros en la aplicación de prueba para mejorarla. Entonces, podemos ver aquí que en el path, que en este caso sería la palabra items, se va a hacer uso o se va a estar invocando a módulos en lugar de componentes, como es la forma por defecto de trabajar de Angular. Bien, entonces, revisados estos puntos, voy a presentarles el caso práctico y vamos a ir revisando la aplicación de prueba para después, posteriormente, darle una optimización y verificar qué cambios hemos hecho, qué mejoras podemos notar. Vamos a revisar, por ejemplo, vamos a simular vamos a hacer la compilación de la aplicación, ¿no? Simulando ya un pase a producción y verificar los archivos que se generan antes y después de la optimización. Y finalmente vamos a ver el navegador. En el navegador vamos a ver también cómo es de que se da el ruteo en los dos casos, ¿no? Previo a la modificación y posteriormente a la optimización. ¿Ok? Entonces, este es el caso práctico. Se tiene una aplicación con esta arquitectura. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? ¿Me Sí, confirman si se ve? ¿Sí? sí se ve. Ya, excelente. Bien, entonces, después se va a explicar a detalle la arquitectura, ¿ok? Pero básicamente estamos viendo una aplicación con el módulo principal de Angular, que ya sabemos que es el app module, el componente principal, el archivo de rutas, el app routing, y estas tres carpetas que vienen a ser tres componentes.
¿Ok? Entonces tenemos estos 3 puntos por revisar, ¿no? Vamos a hacer la optimización como decía, ¿no? Para la optimización vamos a realizar 2 pasos, ¿no? Vamos a crear nuevos módulos y vamos a modificar las rutas para hacer las dinámicas, para hacer las importaciones dinámicas, y posteriormente vamos a hacer las verificaciones y comprobaciones de cómo ha dado resultado la optimización de la aplicación. Bien. Entonces, vamos a ello. Voy a presentarles la aplicación, ¿ok? La aplicación de prueba. Es una aplicación bien sencilla. A ver si está por acá. Esta es la aplicación de prueba, ¿ok? Consiste en un header. El home tiene una serie de cards con imágenes y textos de prueba y tiene el footer, ¿ok? Ese es el home. Es todo un componente. Todo esto representa un componente único. Ahora, si yo me voy a la pestaña About, en la parte superior en el menú, a ver, discúlpame, creo que he cargado otra versión. Sí, está corriendo una versión anterior. Ya. Esta es la que deberíamos cargar. Ok. Bien. Entonces, voy a tener este menú y cada opción me va a llevar a un único componente, ¿no? Que va a representar una vista. Entonces, como ven, se trata de una aplicación sencilla para que las configuraciones que nosotros vamos a realizar también sean rápidas, ¿no? Y podamos abarcarlas a lo largo de la explicación del taller. Entonces, para empezar a hacer la optimización, nosotros tenemos que vamos a utilizar conceptos básicos de Angular. Como el taller es general, voy a especificar un par de conceptos, el concepto de componente y el de módulo, porque es lo que más vamos a usar hoy día. Bien, entonces, mientras dejamos cargando la aplicación, vamos a ir revisando qué cosa es un componente para Angular. Bien. A ver. Ya, listo. Nosotros podemos observar aquí en la parte izquierda de la pantalla que tenemos lo que sería una aplicación, ¿no? Una vista de una aplicación, donde tenemos la sección 1, que vendría a ser el header de la aplicación. La parte 2 vendría a ser un sidebar. La parte central podría ser de repente productos que los estoy mostrando a manera de cards. La parte 4 podría ser un article. Y la parte 5, el footer, ¿no? De toda esta vista. ¿Qué viene a ser un componente entonces? Bueno, un componente viene a ser un bloque, un conjunto, un encapsulamiento de código que me va a permitir o que lo voy a poder reutilizar en cualquier otra vista. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del header, para mí podría representar un componente y como tal yo lo podría utilizar en diferentes vistas y no estar escribiendo en cada una de ellas el mismo código del header. Lo vuelvo un componente, como indica a la derecha el componente header, ¿no? En este caso el 1, ¿no? Y va a estar,
Cuando yo lo cree va a estar en una carpeta y se van a generar 3 archivos. El archivo header.component.html, el archivo header.component.css y el header.component.ts de TypeScript. ¿Ok? Eso es un componente. De esta forma, todo este código que contiene en el HTML, obviamente la maquetación, en el CSS, todos los estilos, y en el archivo .ts o TypeScript contiene toda la lógica. Entonces, todo este código lo puedo reutilizar invocándolo en cualquier parte de mi aplicación. Lo mismo podría ser con el sidebar, que es el número 2, ¿no? El article, el footer. Y acá estoy poniendo otro ejemplo, a manera de ejemplo, el componente producto. Igual, ¿no? Como componente estoy empaquetando, ¿no? Estoy empaquetando tanto la maquetación, los estilos y la lógica para este cart. De manera que, como se observa en la figura, se puede reutilizar, ¿no? En este caso, el componente 3 se está reutilizando 4 veces. Obviamente, como son productos distintos, tendrán datos distintos. Esa lógica para mostrar los datos, ¿no?, para cada producto se maneja en la clase o en el archivo TypeScript, ¿no?, que es una clase de TypeScript, que es el lenguaje en el cual vamos a realizar las aplicaciones Angular. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de componente, ¿no? Así de una manera general, ¿no?, la encapsulación de ese código para poder reutilizarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, en mi aplicación, si revisamos el código, vamos a revisar el código. A ver. Vamos a cerrar un momento. En la estructura de mi aplicación, por este lado, tengo 4 componentes. Tengo el componente About, Contact, Home, y tengo el componente principal de la aplicación, ¿no?, que se muestra aquí. Ese es el componente principal de la aplicación. Cuando nosotros utilizamos la herramienta para generar, la herramienta CLI de Angular, para generar un nuevo proyecto, por defecto se va a crear un componente principal, que se va a llamar siempre app. ¿Ok? Este es el componente app. Y como estábamos indicando, consta de 3 archivos. En realidad acá hay un cuarto archivo, que es un archivo para hacer pruebas unitarias, ¿no?, pero en este caso no lo vamos a considerar. ¿Ok? Nosotros podemos configurar para que las aplicaciones se creen para que los componentes se creen sin ese archivo. Bien, y ahí están los 3 archivos, ¿no? El archivo TypeScript, el archivo HTML y el archivo CSS. Digo que es el componente principal porque es el componente que por defecto se crea en Angular y es el componente que se va a cargar por primera vez en mi aplicación. Los otros componentes que están en las carpetas About, Contact y Home, yo los he creado y tienen la misma estructura. Por ejemplo, revisemos el componente Home y se encuentra aquí con sus archivos, exceptuando el de pruebas, el de test unitarios. De igual forma tiene su archivo TypeScript, home.component.typescript, home.component.html y home.component.css. ¿Ok? Los demás tienen la misma estructura. Ese es el concepto de componentes ya a nivel de código. Podemos ver, por ejemplo, que en el HTML, este es el código que estoy generando, ¿no?, para las imágenes de los gatitos. Estoy utilizando un div, otro div, ¿no?, un div con una directiva en G4 para repetir las imágenes, ¿no?, un image, ¿no?, y el texto de prueba.
¿ok? Es una aplicación sencilla. Igual tengo mi archivo de estilos, ¿ok? Y mi componente TypeScript es una clase de TypeScript. Un class home component. Ese es el nombre de la clase del componente. ¿Ok? Bien. Entonces, esto ustedes ya lo conocen. Y ahora, sigamos revisando la aplicación, ¿no? Ahora que ya ha cargado. Estábamos revisando el home, ¿no? Esto es lo que ha generado el código del home. ¿Ok? El código en about es tan sencillo como esto. Es una página con texto, ¿no? Que posiblemente sea el texto pues, de la empresa, ¿no? Acerca de la empresa. Y la pestaña de contacto me lleva un formulario, ¿no? Con una serie de campos, ¿no? Un botón para enviarlos el mensaje de contacto y una información adicional, ¿no? Todo esto a manera de prueba, ¿no? Simulando una aplicación. ¿Ok? Bien. Entonces ya entendemos que es un componente. Pues. Todo esto es un componente. Por acá también tendría otro componente. ¿No? Pero si queremos ir un poquito más allá, obviamente, nosotros podríamos decir que podemos subdividir la aplicación y todo esto vendría a ser otro componente, ¿no? O sea, acá tendría dos de repente, ¿no? El formulario y la sección de información adicional, ¿no? Entonces, un componente grande se puede a la vez subdividir, ¿no? Pero en este caso yo tengo simplemente el componente principal por defecto de Angular y los tres componentes Home, Contact y About. Ahora, necesitamos también el concepto de módulo. Un módulo, vamos a entenderlo o podemos entenderlo como un contenedor de componentes. Si un componente, disculpen, si un componente contiene los tres archivos, ¿no? De la lógica, la vista y los estilos, un módulo podemos entenderlo como el contenedor de componentes y también de servicios, de directivas, de pipes y todos los esquemas que Angular ofrece, ¿no? Incluso un módulo puede contener otros módulos. ¿Cuál es la idea de tener esta organización? El aplicar el patrón modular permite que mis aplicaciones sean altamente escalables, que sean más flexibles y, como vamos a ver dentro de unos minutos, nos va a permitir temas de optimización al momento de la carga. ¿Ok? Entonces, da muchas ventajas este patrón modular, ¿no? Tener un código más limpio, más entendible, ordenado, ¿no? Que sea escalable, me permite hacer importaciones, porque nosotros podríamos importar componentes desde un módulo a otro. Acá estoy necesitando no, no tengo ahorita el así, ahí está. Ya, por ejemplo, ¿no? El debajo del azul oscuro es el módulo 2 que contiene al componente product y el componente sidebar. El módulo 1 contiene al header y al footer. ¿Qué pasa si el módulo 2 necesita el header? Lo puede importar desde el módulo 1, ¿no? Y a su vez, si el módulo 1 necesita de repente el cart de product o el sidebar, lo puede importar, ¿no? Entonces hay una flexibilidad con el trabajo por módulos, ¿no? Con el patrón modular. ¿Ok? Aquí en la aplicación de prueba hay módulos. Bueno, si hay un módulo, incluso hay dos módulos. Uno de ellos es el módulo principal o el módulo que por defecto Angular ha generado. Es el app módulo. ¿Ok? Este es el módulo app. Vamos a ponerlo por acá. Módulo app. ¿Ok? Acá no se puede poner la tilde, disculpen.
Y por otro lado tengo otro módulo, ¿ok?, que he generado, que es el app routing, ¿sí?, que es un módulo que, como se sabe, también es opcional. Ahora, como mencionamos, podemos pensar en módulos como contenedores de componentes. En este caso, por defecto, todo el componente app, todo este componente app, que ya lo conocemos, está dentro del módulo app. ¿Ok? Pero un módulo puede contener otros módulos. Como vamos a ver en unos minutos cuando revisemos el código, este módulo de routing también está contenido en el módulo app. Es más, ¿no?, about, contact y home, todos ellos también están contenidos, pero estos ya son componentes. Estos son componentes. También están contenidos en el módulo app. ¿Ok? Entonces, teniendo presente eso, es que vamos a hacer nuestra configuración, ¿ya? Ahora, antes de ir a ello, ¿cómo, o en el código, cómo se ve que un módulo contiene componentes u otros módulos? ¿Mm? Eso lo podemos revisar en el app módulo, ¿no?, en este componente, en este módulo principal, en la parte de declaraciones. Vamos a ocultar esto. Aquí. Estamos en app módulo. En app módulo estamos, acá arriba. Y vemos que, disculpen, en la parte de declaraciones yo estoy indicando que tanto el componente principal app como el home, el about y el contact, ¿no?, todos ellos, ¿no?, los estoy declarando dentro del módulo app, ¿no? Aparte de ello, también estoy importando el módulo de rutas, el app routing, ¿ya? Es ahí donde me doy cuenta, ¿no?, de esa relación. Bien. Aparte, si observamos la parte de los imports, la sección de los imports, también estoy viendo esas importaciones, ¿no? Tanto el app routing como el app component, el home, el about, el contact, todo se está importando, ¿no?, en la clase del módulo principal, ¿no?, en la clase que se llama app módulo, ¿no? Bien, entonces ya hemos entendido un poco mejor los componentes y los módulos. ¿Ok? Ahora, vamos a nuestro caso práctico. Nosotros nos vamos a fijar en el navegador. Vamos al home. Vamos a fijarnos en el navegador. Voy a darle clic derecho, inspeccionar, para revisar el inspector, ¿no?, el cual me ofrece varias herramientas, ¿no?, para ver los elementos de la web, ¿no?, a nivel de maquetación, la consola, ¿no?, los recursos que están siendo cargados. Pero esta pestaña Network es la que nos va a interesar para el taller de hoy día, porque en ella vamos a ver los recursos que el navegador o que se están solicitando, ¿no? En este caso se muestra vacío porque cuando he seleccionado la pestaña Network ya se habían terminado de hacer las solicitudes, pero si recargo la página voy a observar que me muestra una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, acá arriba una serie de datos, ¿no?, de la carga con el tiempo que se ha demorado, pero lo principal y lo que nos interesa es la sección de estos archivos JS.
¿Ok? Se mencionó, ¿no? Y también ustedes saben que una aplicación Angular está hecha en TypeScript. Al momento de compilarse este código TypeScript genera archivos JS. En este caso me ha generado estos 5 archivos y es lo que va a interpretar el navegador. ¿Ok? Bien, si revisamos el main.js con mayor detalle, podemos ver sus configuraciones, sus datos. Por ejemplo, la ruta por la cual se ha cargado. Acá está tapando esto. Bueno, y una serie de datos. Además de ello, me está mostrando, disculpen, voy a minimizar. Ya. Me está mostrando, el seleccionado es el main.js, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Me está mostrando el tiempo de carga, ¿no? 20 milisegundos. Bien. Ese archivo main.js es el que contiene principalmente el código de la aplicación. Ahora, esto es lo que está leyendo el navegador, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto acá localhost 4200 y la ruta home. En este momento se ha cargado. ¿Ya? ¿Cómo ocurre eso a nivel de código? Bueno, a nivel de código, lo que sucede es de que nosotros ya tenemos la aplicación configurada con el tema de las rutas. Ya tenemos la aplicación configurada. Estoy revisando el archivo app-routing. ¿Ok? El archivo app-routing me está mostrando las rutas que se van a usar para esta aplicación. Estoy diciéndole que voy a trabajar con una ruta home, una ruta about y una ruta contact. ¿Qué voy a cargar cuando el usuario visite la ruta home? Voy a cargar un componente que se llama home component. De la misma forma para about y para contact, para la ruta contact va a cargar también el contact component. Eso lo estoy diciendo. Para que se logre hacer ese ruteo, estoy importando los 3 componentes. Recuerden que estamos en el app routing, que está siendo importado por el módulo app. Este es importado por el app module. Que es el primero que se va a cargar. Por defecto en Angular siempre se va a cargar el app module primero. Entonces lo que está pasando es de que estos imports se están cargando al inicio de la aplicación. ¿Ok? Al inicio se van a cargar. ¿Qué más podemos observar? ¿No? Ahí ya notamos que se puede optimizar, ¿no? No sería necesario cargar los 3 componentes al inicio, porque el usuario puede entrar al home sin necesidad de ver contacto ni about. Todavía no necesita que se carguen esos componentes, ¿no? Si el usuario está en about, está viendo la vista about, se ha llamado al componente, ¿no?, about, el usuario no necesita ver el componente contact. No debería cargarse al inicio, ¿no? Por ahí hay algo que optimizar. ¿Qué más podemos decir de la aplicación? Bueno, recordando los archivos que se generan, los archivos JS que se generan, entonces esos archivos los podemos ver aquí. Al momento que se ha hecho, digamos,
cuando he levantado mi aplicación en desarrollo, ¿no? Me ha generado estos chunks, estos archivos, main, polyfile, runtime, style y vendor. Justamente los que hemos visto en el navegador. ¿Ok? Y por ahí me dan datos de sus tamaños, ¿no? Si ustedes ya son más observadores, ahí se van a dar cuenta de algunos datos adicionales. Pero, ya, ahora, ¿qué más? Todo esto es en desarrollo, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Cuando una aplicación va a ir a producción, lo que se hace es compilar todo este código, ¿no? Lo que se le llama transpilar el código de TypeScript a JavaScript, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Por un comando ng build, ¿ok? Vamos a limpiar la consola para ver solamente el comando que nos interesa. Y aquí digitamos ng build. Este ng build va a generar los archivos ya compilados, ¿ok? Pero se suele agregar un parámetro adicional para indicar sobre qué ambiente vamos a hacer la compilación, porque no es lo mismo hacerlo para desarrollo que para producción. Recuerden que Angular por defecto trabaja dos ambientes, el de desarrollo y el de producción. Obviamente se puede configurar para trabajar con más ambientes, por ejemplo un ambiente de Cuba. Pero de momento, o por defecto trae los dos ambientes. Entonces yo le estoy indicando que lo haga sobre producción. Entonces, con este comando ya se va a generar esa compilación, esos compilados que vimos en el navegador, ahí lo va a generar. ¿Ok? Entonces, le damos Enter y va a arrancar un proceso que va a demorar de acuerdo al tamaño de la aplicación. Mientras más grande sea la aplicación, este proceso va a demorar más. Ahí vemos que está compilando y lo que va a suceder es que se va a generar una carpeta al nivel de la raíz de la aplicación. Esta es mi aplicación y a este nivel se va a generar una carpeta llamada dist, en la cual se van a almacenar esos compilados, ¿no? Esos archivos JS. Esta carpeta también es configurable, ¿no? En el Angular JSON uno configura la ubicación de esa carpeta. Es más, ¿no? Se puede configurar para que sea en otra carpeta distinta a la de mi proyecto. Entonces ahí vamos esperando que termine de hacer la compilación y vamos a verificar que se crea la carpeta y su contenido. En este caso, como mi aplicación es sencilla, me ha generado estos archivos, ¿ok? Pero se encuentran aquí. Como les dije, se ha generado esta carpeta dist. Si nosotros expandimos esta carpeta, vamos a ver que contiene una carpeta con el nombre de nuestra aplicación y con los archivos compilados, que en este caso me ha generado 3 JS y un CSS. ¿Okay? Debido al tamaño de mi aplicación, ¿no? ¿Qué contienen esos archivos? Contienen código que nosotros no vamos a poder entenderlo. Todo esto es JavaScript, pero lo va a entender el navegador. Entonces, también lo podríamos revisar en la ruta física. Si vamos a la carpeta dist y la abrimos en nuestro explorador, verificamos que dentro de la carpeta del proyecto, de la aplicación, está la carpeta dist con el nombre, con una carpeta con el nombre de la aplicación y los archivos compilados, ¿no? Lo importante es notar que el archivo main, bueno, en realidad todos los archivos se generan con un ID. Ya, eso ya es tema para otra explicación. Pero se puede comentar que esto sirve para que en el cliente
no se tenga que hacer el proceso de borrar la caché y volver a levantar la aplicación, sino que automáticamente el navegador va a reconocer los cambios que enviamos a producción. Pero para el taller de hoy, lo que sí es importante es notar el archivo main, porque este archivo contiene la mayoría de código de la aplicación y, como ven, es el que pesa más, 206 KB. ¿Ok? Ese es el archivo, bueno, estos son los archivos que se van a cargar al navegador. Entonces nuestro objetivo es reducirle el tamaño para que la carga sea menor. ¿Cómo? Haciendo que no todo el código esté acá dentro del main, ¿no? Que no todo el código esté ahí dentro o sea, al inicio, ¿no? O en el main, porque el main se va a cargar al inicio. Lo que queremos es seccionar ese main para que vayan cargándose partecitas. Que me cargue el main, pero con menos peso. Y después me vaya cargando otra parte, otra parte, otra parte. ¿Ok? Entonces, ya hemos revisado la aplicación, hemos revisado cómo se va a, cómo se hace la compilación para un entorno de producción, ¿no? Obviamente este paso no es el único, ¿no? Ya hay todo un proceso, de repente de manera manual o con herramientas de automatización, ¿no? Se generan todas las etapas del proceso de los pases de producción, ¿no? ¿Ya? Pero lo que va a llegar al navegador son los archivos que hemos revisado. Si estamos hablando de la aplicación por el lado del front. Ahora, esto es lo que nosotros debemos revisar. A ver, vamos a ordenar esto. Ponerlo aquí. Ya. Vamos a hacer una comparativa de lo que va a pasar antes y después. Como les mencionaba, yo necesito que el main.js se disgregue, se divida, ¿no? Eso lo logramos con una optimización, que es justamente el patrón lazy loading, ¿no? Que es el tema del taller. Ya estamos como quien dice calentando, ¿no? Hemos revisado la aplicación, le hemos hecho la compilación, ya sabemos exactamente qué genera, ya sabemos qué cosa se ve o qué cosa lee el navegador, ¿no? Entonces ya estamos, ahora sí, hemos incluso visto los archivos, ¿no? Los archivos que se generan, ¿no? Y tenemos que llegar a este resultado, ¿no? Al resultado que está después de la optimización. Todo esto lo vamos a revisar, ¿ya? Pero vamos a ya estamos preparados. Entonces, ahora sí, vamos a nuestra aplicación. Entonces, componente home, componente about y componente contact. Ya sabemos que los está cargando a los tres al mismo tiempo. ¿Dónde está configurado eso? Está configurado en el archivo de rutas, en el app routing. Ahí están las rutas y las importaciones que se están haciendo juntas, ¿no? Al inicio. Ya. Acá vamos a optimizar. Acá vamos a aplicar lazy load. Pero para eso necesitamos hacer dos pasos. ¿Ok? El primer paso es a nivel de los componentes. Acuérdense que cada uno de estos son componentes. Entonces, lo que vamos a realizar primero es agregarles un módulo. Vamos a agregar a cada uno de ellos un módulo. Vamos a agregar módulo para cada uno de esos componentes. Y una vez que tengamos los módulos configurados, lo que vamos a hacer es configurar la ruta para que la importación sea dinámica. El segundo paso entonces sería configurar la ruta mediante
lazy loading. ¿Ok? Entonces, esos dos pasos vamos a realizar. Bien. ¿Cómo agrego un módulo? Dentro de la carpeta home, vamos a agregar un módulo y vamos a decirle a Angular que ese módulo nuevo que voy a generar ahora va a contener a home. Ya no quiero que lo contenga el app module porque ya no quiero que el app module lo cargue al inicio. Te voy a decir, acá adentro va a haber un módulo y ese módulo va a ser el que contenga a home component. ¿Ya? Entonces acá en esta carpeta vamos a generar un archivo. Voy a hacer primero la creación del módulo de manera manual y de ahí lo realizamos con el CLI de Angular. Entonces acá decimos, vamos a crear un home.module.typescript. ¿Ok? Y esto va a ser una clase de TypeScript. Una clase que vamos a llamarle home_module. ¿Ok? Listo. Es una clase de TypeScript. Todo en Angular son clases de TypeScript. Los componentes, servicios, módulos, todos son clases. Ahora, para indicarle que es un módulo, vamos a poner el decorador ngModule, este decorador. Y va a recibir como parámetro un objeto. Nos damos cuenta que hay un error porque no reconoce a ngModule dentro del código TypeScript. Y eso es porque ese decorador es propio de Angular, no es de TypeScript. Para que se pueda reconocer, tenemos que importar el módulo ngModule desde la librería principal de Angular, que es Angular Core. ¿Ok? Desde ahí importo ngModule. Y listo, ya no me da error. Dentro de ese ngModule voy a hacer la configuración para indicar que ahora él va a ser el que contenga al home component. Home component. ¿Ok? No lo reconoce porque lo tengo que importar desde su ruta, de su carpeta. Import from y le paso la ruta. Home component. Ahí está. Listo. Acá falta una configuración adicional. Se tiene que importar un módulo que es el common module. ¿Por qué razón? Porque ese módulo, common module, es el que permite trabajar con las directivas de Angular. Y yo estoy usando una directiva. ¿Ok? Estoy usando el ng_for. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el uso de otros módulos, ¿no? Este módulo es propio de Angular. Y aparte voy a hacer una configuración, en este momento no, pero acá tengo que hacer una configuración de la ruta, ¿ya? Para llamar al componente home component cuando hay una navegación. Pero eso lo vamos a dejar para no marear, para no ir de root, de configuración en configuración, lo vamos a dejar todo al final. Bien, eso lo hemos hecho a mano. Ahora, para contact y para about vamos a utilizar la herramienta que es el CLI de Angular. El CLI de Angular se utiliza con el ng, para reconocer los comandos siguientes. Entonces acá voy a decir que me generate module, ¿no? Va a generar un módulo. Por defecto me va a crear una carpeta cuando yo genero un módulo. Yo le voy a decir que quiero que lo cree en la carpeta contact. Dentro de la carpeta contact me cree el módulo que también se llama contact, pero no quiero que me cree una carpeta adicional. Con ese menos flag indico eso. Entonces vamos a ver que me va a generar algo muy similar a lo que tenemos aquí. ¿Qué me ha faltado acá en el home module? Me ha faltado que mi clase sea exportable. Solamente eso. ¿Ya? Ahora, ya se generó el módulo de el contact. Ya se generó el módulo de contact, acá está.
¿no? Y vemos que tiene la misma estructura, exactamente la misma. Importa de Angular Core, importa el Common Module, ¿no? En las declaraciones sí me falta que importe el Contact Module. Disculpen, Contact Component, ¿no? Entonces no lo encuentra, vamos a importarlo primero. Import from Contact Component. Ahí está. Ahora sí lo podemos colocar acá. Contact Component. Listo. Ya está. Acá también va a haber una configuración adicional de las rutas. Y ahora en About hacemos lo mismo, ¿no? Esto mismo que hemos hecho, pero ahora de manera simplificada con el Angular CLI. Puedo abreviar los comandos, voy a decirle ng, g de generate y m de module, y le doy a about, la carpeta about, y dentro que me cree el módulo about, -- flat para que no cree una carpeta adicional. Ahí va a generar el módulo para about, y simplemente hago el import de, ya está, hago el import de su componente. Import ¿Qué from, pasó? No baja volumen. Alza volumen, pero alza a volumen. ver, por favor, Alza. su micro. Y about component lo importamos para poder declararlo y decir de que about module contiene a about component. Listo. Acá, como les digo, falta la configuración de las rutas para ese módulo. Bien, ya tenemos casi todo listo. Ahora, el segundo paso, configuración de las rutas en app routing, ¿no? Previo a eso, tenemos que quitar las referencias de app module. ¿Por qué? Porque estos componentes ya no le pertenecen a él, ¿no? Les tenemos que borrar en las declaraciones porque ya tienen su propio módulo. Ahora, si se dan cuenta, los imports se han puesto de forma opaca porque no se están usando. Pues también sería bueno borrar ese código. Listo. Guardamos y vamos ahora sí a aplicar lazy loading, que es la parte más rápida en sí. Lo demás ha sido configuración. ¿Cómo volvemos a estas rutas dinámicas? Vamos a comentarlas. En realidad vamos a comentar todo para hacerlo más sencillo. ¿Y cómo le doy dinamismo a esto? Lo voy a hacer de igual forma llamando al atributo path. Le voy a pasar la primera ruta que es home. Y en lugar de llamar a component como se hacía antes, voy a llamar al módulo, pero lo voy a llamar al módulo home, pero lo voy a llamar aplicando el atributo loadChildren. ¿Ok? Este atributo loadChildren lo que va a esperar es un arrow function para hacer el import dinámico, ¿no? Y el cual va a ser una promesa que va a esperar un módulo. Entonces, acá es donde tenemos que poner la ruta del módulo de home. Home módulo. Y por aquí en el DEM vamos a recibir esa respuesta y vamos a llamar a home mode. Esto es lo que le da el dinamismo. Cuando el navegador detecte que se ha buscado la ruta home, el path home, lo que va a hacer es importar recién en ese momento desde esta ruta, desde esta carpeta, el home module. ¿Ok? Esa es la ruta dinámica. Ese es el lazy loading. Esta forma de escribirlo es a partir de Angular 8. En Angular 6, 7 tenía otra forma. ¿Ya? Y si se dan cuenta, como no estamos usando ahora estos imports, ¿no? No están usando, están opacos, ¿no? Ya no se van a cargar en un primer momento, ¿no? Se va a cargar a medida que el usuario navega. Entonces, esto de aquí lo copiamos y lo replicamos para los demás. Para about,
y para contact. Entonces acá hacemos esto, about, y acá estará about module y contact. Listo. Contact. Y contact module. Listo. Entonces ahí ya casi está terminado. Lo único que nos faltaría es revisar este tema de que vamos a cerrar esto. Ya. Ahora nosotros vamos a ponernos en el caso del home. El usuario entra o navega hacia esta ruta, /home. ¿Ok? Y acá ya no va a seguir nada ya. Después de home ya no va a seguir ninguna otra ruta, ningún otro /, nada de eso. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en la ruta dinámica? Le hemos dicho que cuando se escribe ese home va a importar el módulo, pero el código HTML, los estilos, todo eso no está en el home módulo, está en el home component, está en un componente. Entonces nos falta decir que de este módulo me busque, dentro de ese módulo home, que busque a home component. Y lo mismo para los demás. Entonces por eso les decía que nos queda pendiente una configuración adicional a nivel de los módulos, ¿no? Pero es rápido, no demora nada. Entonces acá simplemente es importar el router module y le pasamos la propiedad for child, la que va a recibir un array de paths. Y en este caso voy a indicar que el path es vacío porque ya estoy en home, ¿no? Disculpen, que faltó path. Vacío, ya estoy en home. Y acá voy a llamar al componente home component. Y listo, eso es todo. Si se dan cuenta, eso es lo mismo que se hacía antes. Antes se hacía eso exactamente, ¿no? Se llamaba a un componente. Pero lo que estoy haciendo actualmente es llamar al módulo y dentro del módulo ya llamo al componente. Entonces, esto mismo se repite en los demás y ya tendríamos terminada nuestra configuración y optimización de la aplicación. Y podemos hacer la prueba. Entonces, acá simplemente importamos. Acá también cambiamos el componente, que en este caso sería, estoy en contact, component. Acá me pasé una E. Y en about, lo mismo, about module, le doy coma, importo. Y acá es about component. Ok. Ya tenemos listo todo. Ahora procedemos a probar, ¿no?, la aplicación. Vamos a levantar de nuevo. Con ngServe levantamos la aplicación y vamos a verificar el navegador y los archivos compilados. Ok. Estamos casi con la hora. Esto va a demorar de acuerdo al contenido de la aplicación. Listo, ya tengo la aplicación corriendo. Ahí están los gatitos. Y ahora vamos a revisar el inspector. Recargamos el home y vamos a notar una diferencia. La diferencia es de que ya no solamente se cargan los 5 primeros archivos, sino que ahora me está agregando un archivo para el módulo home.
Y de la misma forma, mientras vamos navegando, me va a ir agregando archivo por archivo y ya no todo junto, que es lo que esperábamos. ¿Ok? Si me voy a Contact, de igual forma, ¿no? Me ha cargado el módulo de Contact, ¿no? Y si se puede observar, ¿no?, los primeros archivos que se cargaban, ¿no?, a comparación del resto, tienen una carga menor. O los nuevos, ¿no?, tienen una carga mucho más pequeña porque ya tienen menos contenido, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto es lazy loading, ¿no? Ahí estoy optimizando la carga, porque la estoy haciendo parte por parte mientras el usuario navega. ¿Ok? Podemos ir un poquito más allá para completar el objetivo. Ya hemos visto cómo cambió en la navegación, ¿no?, la carga de archivos mientras navego después de la optimización. Ahora lo que nos tocaría es hacer la comparativa entre los archivos para un entorno de producción. ¿Ok? ¿No? Ahora, ahí vamos a revisar y nos vamos a llevar una sorpresa. A ver, ¿cómo se generaba la compilación? ngbuild --prot, ¿no? Pero voy a cancelarlo porque lo que yo quiero es hacer la comparativa, entonces voy a guardar esto. Ok, estos compilados que teníamos, le voy a poner versión 1. Listo. Y ahora sí procedo a compilar para hacer la comparativa, ¿no? Entonces aquí va a generarse nuevamente la carpeta dist. Va a generarse la carpeta dist. Ok. Y lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a comprobar es que se van a generar más archivos. Ok. Se van a generar los nuevos archivos que vendrían a ser los que hemos observado en el navegador, ¿no? Solo que estos archivos se van cargando de forma dinámica, como hemos podido apreciar. ¿Ok? Y lo que les pido que verifiquen es aquí, el min.js tiene un tamaño de 206 kilobytes. Entonces vamos a verificar en el nuevo archivo que se genera cuánto es el tamaño. ¿Ok? Les pido unos minutos, por favor. Esto es rapidísimo. Ya, acá tenemos los compilados. Ahí vemos que se han generado los archivos que siempre estábamos generando, pero adicionalmente me está generando estos archivos de arriba, miren, 4, 5 y 6. Si nosotros verificamos cada uno, vamos a darnos cuenta que corresponden a cada módulo, miren. Ahí está about, ¿no? El otro archivo es el de contact, seguramente. ¿No? Ahí está. Aquí estaba, ¿no? Contact module, ya me lo pasé. A ver. Ahí está, ¿no? Contact module. Y el otro archivo es el correspondiente al home, ¿no? Es el más pequeño, creo que era el de home. Ahí está. Entonces, estos nuevos compilados pertenecen a cada módulo. Bien. Si lo abrimos en nuestra carpeta y comparamos, vamos a llevarnos una sorpresa. A ver, aquí estamos en dist. Ok. Ya.
Ahora hagamos la comparativa. Bueno, si no va a funcionar. Él y él. Ok. Si revisamos, el archivo main nuevo pesa más que el archivo main antiguo. Y eso que este archivo se ha hecho después de la optimización. ¿Qué es lo que puede haber pasado ahí? ¿Alguien tiene ahí alguna idea de por qué ahora pesa más? Si gustan, tomen el micro. Bien, vamos a... Hola, buenas noches. ¿Influye la creación de más módulos? Exacto, exacto, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Porque, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Lo que sucede es de que nosotros, si bien hemos optimizado la aplicación, al hacerlo, hemos agregado configuración adicional. Y recuerden que el archivo main es el archivo que tiene todo el código de mi aplicación, ¿no? Con configuraciones adicionales, ¿no? Si bien en el nuevo archivo lo hemos dividido, hemos creado nuevos, ¿no? Pero las configuraciones adicionales, como bien mencionaba su compañero, influyen en que el tamaño crezca. Aparte de ello, como esta es una aplicación sencilla, pequeña, podemos notar que el tamaño de los archivos que se generan es, bueno, pues insignificante, ¿no? En comparación con el código que se genera por la optimización, esto es muy bajo. Y esa es la razón por la que este método se recomienda para aplicaciones grandes, que manejan muchas rutas, que manejan muchos módulos, ¿no? Ahí sí se va a ver la diferencia, ¿no? Para cerrar el taller y pasar a consultar a resolver algunas dudas, unas consultas, voy a mostrarles una aplicación que, eh, que es un poco más grande, ¿no? Y que tiene este aplicado lazy loading, y vamos a ver la diferencia. Parece que es esto. Sí, acá lo hice. Justo antes de entrar estaba... Sí, esto es. Ya, este es uno. Y la otra es aquí. Ya. Bien. Para empezar, la aplicación es ligeramente más grande. Es la que tenemos por aquí. Desde acá podría haber abierto, ¿no? No, esto no es. Es este de aquí. ¿Ya? Esta es su arquitectura. Tengo muchos módulos, ¿no? Y dentro tengo, bueno, una serie de componentes, ¿no? Más estructura, ¿no? Entonces, todo este código, incluso que se exporta, se utiliza material. Entonces, ponerlo todo en el app module me resulta un tamaño de 718 KB, ¿ok? Pero cuando se hace la optimización, esto se reduce a, acá vamos a verlo, esa es la comparativa, aquí está. El main.js ahora tiene 312 KB para la misma aplicación, pero luego de la optimización. Entonces, ahí ya es un ejemplo más palpable de las ventajas, ¿no?
porque este es el archivo que se va a cargar en el navegador, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, después de la optimización, el tamaño está que se reduce bastante, ¿no? Y eso es también porque los módulos en los que están separados, pues tienen peso considerable también, ¿no? Por ejemplo, hay uno de 130 kilobytes, ¿no? Que hay otro de 135, entonces eso ya va restando y optimizando el tamaño del main.js. Bien, de esa forma concluimos el taller. Recordarles que en el curso de Angular vamos a revisar estas cosas, ¿no? Estos conceptos de la forma que lo han visto, netamente con casos prácticos, haciendo la teoría cuando es necesario y revisando a profundidad conceptos, haciendo pruebas, ¿no? Demostraciones y sobre todo la utilidad del framework, ¿no? En qué casos tengo que usar tal tecnología, en qué casos no. Entonces, espero que puedan unirse, ¿no? a este curso. Va a estar muy interesante, se van a hacer cosas interesantes, ¿no? Con todo lo que ofrece el framework Angular, ¿no? Para crear aplicaciones SPA, ¿no? Y todas sus ventajas, ¿no? Vamos a aprender más acerca de la estructura modular, ¿no? La reutilización del código, el desarrollo ágil con el CLI de Angular, como ustedes han podido comprobar, ¿no? Que se pueden hacer test unitarios, ¿no? ¿No? Y bueno, todo lo que abarca el framework, ¿no? Bien, espero que les haya gustado la demostración, el taller. Podemos tener algunos minutos para resolver consultas. O en todo caso, si tienen un comentario también, ¿no? Bienvenido, es bienvenido. Ingeniero, disculpe. El link de las preguntas se las envié por su chat. Ah, ya, ahorita lo reviso. A ver. Ya, hay bastantes herramientas que nos ayudan a observar las tecnologías con las cuales está construida una página, ¿no? ¿No? Sí es cierto, ¿no? Se pueden observar y podemos tomarlo como ayuda, ¿no? Para ir, ¿Recomendarías esa extensión? ¿O qué eh, extensión utilizas? no, sí he usado Augury, ¿no? Sí recomendaría, ¿no? Eh, por ahí, de todas maneras, si es que hay alguna otra, porque en realidad no he usado otra, no hay problema, ¿no? En el siguiente taller o de repente en el curso mismo, le voy a pasar el dato de otras herramientas adicionales, ¿no? Es recomendable tener por cada componente un módulo. Esto no genera más peso en la aplicación. Ah, ya. Esto se hizo a manera del ejemplo, ¿no? Del ejemplo de la aplicación, ¿ok? Como es un taller de una sola hora, de repente si yo tenía una aplicación un poco más grande, donde en un módulo ya tenía muchos componentes, o de repente servicios o directivas, ¿no? Que es normalmente como la utilidad de los módulos, organizar estos esquemas. Las configuraciones que íbamos a hacer de repente ya iban a demorar más, ¿no? Iba a haber más cosas que configurar. Entonces, esa es la única razón por la que se puso cada componente en un módulo. Pero como bien dice aquí en la pregunta, generaría más peso si lo hago así siempre, ¿no? O sea, si todos mis componentes los voy a poner en un módulo, eso no se recomienda, ¿no? Eso va a originar que sí hayan, primero, que no estaría utilizando bien el patrón modular,
Y segundo, que voy a incrementar el peso de la aplicación. Ahora, recordemos que de esta forma, tener un componente por módulo es la forma como trabajan algunas librerías, ¿no? Como Material, como PrimeNG, ¿no? Si han usado estas librerías, se han podido dar cuenta que ustedes, para utilizar un componente de Material, importan un módulo de Material, ¿no? Exclusivo para ese componente. Algunos sí traen ¿no? Pueden traer adicionales otras estructuras, pero normalmente es un módulo por componente, ¿no? Y es más, nosotros también podríamos tener, dependiendo de la aplicación, ¿no? Y dependiendo de la organización, podríamos tener nosotros nuestra propia librería de componentes. Las estructuras que he mostrado hoy día, las arquitecturas de aplicación que he mostrado hoy día son, he mostrado una muy simple, muy básica para el taller. Les he mostrado otra que es un poquito mejorada, ¿no? Porque también de repente para el negocio eso es lo que se necesitaba, pero hay aplicaciones mucho más grandes, ¿no? Donde de repente hasta podríamos tener 2 proyectos de Angular dentro del mismo workspace, 2 proyectos, ¿no? O sea, 2 aplicaciones, ¿no? O de repente podríamos tener una aplicación y una librería, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas la vamos a revisar en el curso. Arquitecturas un poco más robustas, ¿no? Que normalmente en cursos o en tutoriales no lo van a encontrar, ¿no? ¿Ya? Pero son arquitecturas que se utilizan en organizaciones grandes. Particularmente yo lo he utilizado también, ¿no? Cuando he participado en equipos donde el proyecto sí era regularmente, bueno, sí era grande. Entonces convenía una arquitectura donde tenga parte de mi proyecto una librería, ¿no? O 2 librerías. Por ejemplo, el año pasado en uno de los proyectos se trabajó una librería de componentes. Entonces aquí la forma de optimizar esa librería es por cada componente un módulo para hacer mis imports, ¿no? Y esta librería, el objetivo era transformarla en componentes web, ¿no? Entonces la idea era poder descargarlo, tal como descargamos una librería X que usamos en Angular, ¿no? Mediante npm, y acceder a los componentes, ¿no? Y en ese caso la idea sería módulo, cada componente en un único módulo, ¿no? ¿Ya? Arquitecturas parecidas, similares, ¿no? Vamos a revisar en el curso que se va a abrir, ¿no? Ya sería cuando ustedes revisen los temarios, ya ahí van a poder verificar. Bien. Si creo el módulo por comando, ¿me aparecerán las mismas características o es mejor hacerlo manual? Ok. Si lo creo por comandos, vamos a tener la estructura básica, ¿no? Que es la necesaria. Obviamente, esa no es la estructura definitiva del módulo, porque a medida de que yo vea que mi aplicación crezca, de repente ese módulo va a necesitar importar otro módulo, o de repente voy a necesitar declarar otro componente, ¿no? O otro servicio. Entonces, yo voy a agregar manualmente estos elementos, ¿ok? Yo recomendaría utilizar el CLI de Angular, porque esta herramienta me genera lo básico, la estructura básica de lo que voy a usar, y no me concentro en crear, como ustedes vieron que hice con el primer ejemplo, cuando lo hice el módulo manualmente, se pierde tiempo creando la clase, importando, ¿no? Porque esos pasos ya son repetitivos, siempre lo voy a hacer para cada módulo que cree. Por eso que recomiendo utilizar el CLI de Angular, porque ese proceso me lo agiliza, ¿no? O sea, ahorita he hecho 3 módulos, ¿no? Pero puedo tener, armando mi arquitectura, puedo tener muchos más y puedo tener muchos componentes. Entonces, con la interfaz de línea de comandos, ahorro tiempo, ¿no? Y solamente me concentro en programar, ¿no? En la lógica del negocio, nada más. Por eso es el framework, ¿no? Por eso es el uso de un framework también, ¿no? Me da herramientas para
automatizar cosas, ¿no? Para abstraerme de cosas adicionales y centrarme solamente en lo que es programar la lógica. La manera de declarar cambia las versiones posteriores del 8. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Para lo que es lazy loading, del 6 al 8 sí hubo un cambio, ¿no? Pero desde el 8 hasta la versión 10, ¿no? Reciente, no, es la misma. Dicho sea de paso, me parece que ya para noviembre, si no me equivoco, está programada otra versión. Voy a revisar para no darle mal dato, pero me parece que ya miento. Voy a revisar para no darle mal dato. Pero lo que sí es, les comento que en el caso de lazy loading no, se ha mantenido. ¿Ok? Angular, estamos en la versión 10, ¿no? Saben que aproximadamente cada medio año sale una nueva versión, ¿no? No ha sido un constante, pero es aproximado. Y TypeScript también está saliendo una versión ahora en la versión 4 ya está, hace poco ha salido. ¿Cómo se puede marcar un redirect default? Ya, por acá en el código yo tenía un redirect, pero para eso, para hacerlo de manera óptima, tendríamos que manejar lo que es el árbol de rutas, ¿no? O sea, de la manera en que Angular hace la búsqueda de las rutas, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá estoy enviando un vacío para que ni bien cargue la aplicación sin entrar en ninguna ruta, me redirija al home, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que conocer bien para aplicarlo, ¿no? El patch match, ¿no? Que puede ser hay diferentes tipos, ¿no? En este caso el de full va a hacer las comparaciones de todas las posibles rutas, de todo el árbol de rutas, ¿no? Va a hacer el match exacto con esto, ¿no? Entonces, dependiendo cómo sea nuestro árbol de rutas, nosotros vamos a aplicar uno u otro, ¿ya? Pero básicamente la redirección se hace así, ¿ok? Bien. O sea, para explicarlo un poquito más, la ruta vacía, por defecto yo estoy diciendo que lo redirija a home, ¿no? Y ya sabemos que cuando llegue a home, cuando Angular busque ahora home, ya va a ser lo que, lo que continúe, ¿no? Por lazy loading o por component, ¿no? De esta forma, pero va a buscar ya lo que es el home, ¿no? Así sería el redirect. Bien. ¿Por qué se agregaron nuevos módulos y el main debe referenciarlos? El main no los referencia. El main. Hay el archivo que se genera. Lo que pasa es que ese archivo contiene el código de mi aplicación. Y acuérdate que estos módulos se generan en archivos separados, ¿no? Pero, acá está, ¿no? Los generaba en 3 archivos separados, pero de todas maneras el import dinámico está en el main, ¿no? Entonces, el agregar esos códigos, ¿no? Es lo que genera el aumento de ese archivo, ¿no? Pero como vemos, realmente la utilidad lo veo con aplicaciones grandes, ¿no? Con aplicaciones chicas no era tanto, ¿no? Ya. Bien. ¿Qué nivel de lazy loading se debe manejar? Por ejemplo, layout nivel 1, listado de datos nivel 2, editar nivel 3. Bueno, en realidad depende de la complejidad de las rutas, ¿no? que ustedes manejen, ¿no? Lo que, lo que normalmente podría ser, ¿no? Una alternativa, si queremos hacer el símil con esta aplicación, y todo depende de cómo trabajen ustedes internamente también su arquitectura. Yo, por ejemplo, lo trabajo a nivel de features, de negocio. Entonces, cada ruta es un feature de negocio. ¿Ok? Me va a llevar
a un módulo. Dentro del módulo, ¿no? Ya en el nivel 2, ya yo podría hacer, acá está. Acá yo podría decirle, por ejemplo, que esta ruta tiene hijos, tiene rutas hijas, ¿no? Entonces ahí voy configurando ya un tercer nivel, ¿no? Pero depende cómo han organizado ustedes los módulos, pues, ¿no? Depende cómo se organiza esta parte de los módulos, ¿no? Pero sí sería, como te digo, lo recomendable, o por lo menos lo que me ha funcionado en los proyectos que he participado, es organizarlo de esa forma. Lazy Loading usa caché para mejorar velocidad de carga o siempre recarga el módulo. No. Acá sí utilizamos la caché. Por ejemplo, eso no lo lleguemos a ver. Pero si yo estoy en contact, ¿no? Vamos a creo que lo detuve. Sí, lo detuve. Ya, estoy en contact. Pero ahí salen errores en consola porque como ya no está corriendo la aplicación, está buscando las imágenes que tienen, creo, una ruta. Y bueno, ya. Pero lo que pasaría si yo regreso al home es que ya no cargaría nada acá, ¿no? Porque esto ya está en caché. Todos ellos se encuentran en la caché. Entonces, sigo navegando y se mantiene, ¿no? Ya no se la recarga. Bien, había otra pregunta más. Si aprendemos Angular 10, ¿qué es lo que cambia en futuras versiones? A ver, cuando ya están próximas las versiones beta es donde se puede verificar, ¿no? De todas maneras, esa información se puede encontrar en el blog de Angular o en la misma página de Angular.